hipoxemia son estas alteraciones que se producen a nivel pulmonar, los que causantes de la insuficiencia respiratoria. Sobre todo el desequilibrio de la relación ventilación-perfusión, el cortocircuito intrapulmonar derecho-izquierdo y la hipoventilación alveolar. Entonces son los tres mecanismos principales por los cuales se produce la insuficiencia respiratoria. El desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. Cuando esa relación ventilación-perfusión es menos de 1, significa que hay menos ventilación que perfusión. Se va a producir hipoxemia e hipercapnia. Eso implica que el volumen minuto respiratorio va a estar normal o disminuido. Sobre todo está disminuido y esa disminución del volumen minuto se asocia con la hipercapnia. El volumen minuto disminuido va a producir una disminución del volumen alveolar y va a producir la hipercapnia. Esta hipoxemia es detectada a nivel de la sangre, pero nosotros tenemos que averiguar los valores de los índices de oxigenación, que cuando hay desequilibrio de la relación ventilación-perfusión, esos valores de índices de oxigenación están alterados. La diferencia alveolo arterial de oxígeno es más de 20 y la relación PAFI es menos de 300. Estos dos índices de oxigenación alterados les van a indicar a ustedes que existe una alteración a nivel de la función pulmonar, un trastorno a nivel del parénquima pulmonar que está impidiendo un adecuado intercambio gaseoso. Esa alteración del parénquima pulmonar fisiopatológicamente se está manifestando con ese desequilibrio de la relación ventilación-perfusión, un desequilibrio de la relación ventilación-perfusión, cuyo resultado es la hipoxemia y la hipercapnia. Como todavía hay ventilación, hay una ventilación disminuida, pero existe ventilación, esta hipoxemia suele corregirse parcialmente o a veces totalmente con la administración de oxígeno. Esa es una característica de esta alteración, que se corrige con la administración de oxigenoterapia. Ejemplos típicos de esta alteración son el EPOC, el asma y a veces una neumonía que no es muy severa. Otro mecanismo de hipoxemia es el cortocircuito intrapulmonar derecha-izquierda, la presencia de shunt intrapulmonar derecha-izquierda, donde la relación ventilación-perfusión es igual a 0. Eso significa que hay unidades alveolares, unidades alveolo-capilares, unidades alveolares donde no existe ventilación, pero sí existe perfusión. Entonces la sangre pasa por unidades alveolares sin ventilación. La sangre venosa pasa por unidades alveolares sin ventilación. Y obviamente no se oxigena nada y se mezcla con sangre que ha pasado por unidades alveolares donde se ha producido oxigenación, intercambio gaseoso. Pero esta mezcla de sangre oxigenada con sangre venosa sin oxigenación hace que se produzca una disminución de la sangre final. Este es el mecanismo por el cual se produce la hipoxemia en las patologías donde existe cortocircuito intrapulmonar. Obviamente, esta hipoxemia induce a veces a que aumente el volumen minuto respiratorio. Al aumentar el volumen minuto respiratorio, el paciente presenta taquipnea, respira más seguido y la PCO2 inicialmente puede estar baja porque el paciente está hiperventilando o estar normal o en circunstancias ya avanzadas está elevada. Está elevada cuando el paciente ya se está agotando, se está cansando. Obviamente esta elevación del CO2 implica que la patología es más severa, que el paciente está en mayor riesgo de
complicaciones porque aquí se va a asociar con una acidosis. Hola Andrés, estoy haciendo clase por Zoom. Estoy haciendo clase por Zoom. Van a disculpar. Este aumento del volumen minuto respiratorio entonces puede hacer que el PCO2 esté baja o esté normal. Característicamente, cuando existe cortocircuito intrapulmonar, el shunt, unidades de ventilación, perfusión igual a 0, los índices de oxigenación también están alterados. La diferencia alveolar arterial está más de 20 y la relación PAFI menos de 300. Entonces, estos índices nos están indicando de la misma forma como en el anterior ejemplo, como en el desequilibrio de la relación, nos están indicando que existe una alteración severa a nivel del pulmón. Como acá no existe ventilación, como acá no existe existen unidades alveolares sin ventilación, por eso es la relación igual a 0. Existen unidades alveolares sin ventilación, entonces esta hipoxemia no se corrige incluso administrando oxígeno al 100%, porque aunque le dé oxígeno, al no estar entrando oxígeno a los alvéolos, al no estar entrando aire ni oxígeno a los alvéolos, no va a haber intercambio gaseoso. Entonces, muchas veces, esta hipoxemia de las patologías que tienen cortocircuito intrapulmonar no se va a corregir ni administrando oxígeno al 100%. Lo que necesitan es administrar presiones positivas para abrir alvéolos. Abrir alvéolos. Estas circunstancias donde hay cortocircuito intrapulmonar de derecha a izquierda se presentan en el edema pulmonar cardiogénico, en el distrés respiratorio, en las neumonías severas multilobares, en las atelectasias pulmonares donde obviamente el pulmón está colapsado y no hay ventilación. Puede haber un desequilibrio de la relación ventilación-perfusión mayor de 1. Aquí hemos visto desequilibrio de relación ventilación-perfusión menor de 1. Aquí hemos visto una relación desequilibrio con relación ventilación igual a 0. Aquí estamos viendo un desequilibrio de relación ventilación-perfusión mayor de 1. Eso significa que hay más ventilación que perfusión. Eso se llama espacio muerto. Obviamente, al haber menos sangre que ventilación, también no va a haber un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, se va a producir también hipoxemia. Y el PCO2, el volumen minuto respiratorio va a estar normal o disminuido. Esto hace que el PCO2 esté normal o elevado. Al estar disminuido el volumen minuto respiratorio, disminuye también el volumen alveolar y por lo tanto el PCO2 se eleva. A veces este espacio muerto no altera los índices de oxigenación y los índices, la diferencia alveolar arterial puede estar aumentado como puede estar normal. Y se corrige con la administración de oxígeno. Se corrige con la administración de oxígeno. Si yo doy oxígeno, voy a aumentar la presión alveolar de oxígeno. Aunque exista ventilación, va a haber mayor presión alveolar de oxígeno. Y aunque exista poca sangre, esa mayor presión alveolar de oxígeno va a oxigenar más esta escasa cantidad de sangre y va a mejorar la oxigenación. Ejemplos de este desequilibrio de relación con espacio muerto con BQ más de 1 es el tromboembolismo pulmonar y estados de hipovolemia severas. Otros mecanismos de hipoxemia es la hipoventilación alveolar. La hipoventilación alveolar podría considerarse también como una forma de desequilibrio de la relación ventilación-perfusión como espacio muerto. Pero este desequilibrio de la relación ventilación-perfusión
se produce en zonas determinadas del pulmón, no se produce a todo nivel, mientras que la hipoventilación alveolar se relaciona a un fenómeno que afecta a todo el pulmón y básicamente se asocia con hipercapnia e hipoxemia. La hipoventilación alveolar implica una disminución del volumen minuto respiratorio. El paciente respira menos y por tanto va a haber una disminución del volumen alveolar. Y característicamente lo primero que va a haber va a ser hipercapnia. Como el parénquima pulmonar está normal, es posible que los índices de oxigenación, la diferencia alveolar arterial de oxígeno esté normal, menos de 20. Y si yo administro oxígeno, voy a corregir la hipoxemia, pero no la hipercapnia. El poco aire que va a introducir el individuo, el poco aire que mete el individuo si está enriquecido con oxígeno, va a corregir la hipoxemia. Pero ese aire no va a ser suficiente para corregir el nivel elevado de CO2, porque se va a mantener la hipercapnia, va a corregir la hipoxemia, pero no va a corregir la hipercapnia, porque el volumen minuto va a estar disminuido. Y el volumen minuto disminuido, al disminuir el volumen alveolar, va a hacer que persista la hipercapnia. Ejemplos de estas patologías son enfermedades que deprimen el sistema nervioso central, que hacen que el individuo hipoventile. Enfermedades del sistema nervioso, de la unión neuromuscular, problemas musculares que hacen que el individuo tenga que respirar menos. Alteraciones de la caja torácica, la obstrucción de la vía aérea superior principal. Situaciones donde el individuo mete menos aire que lo normal. Por eso se produce hipoventilación alveolar. Otra lesión que produce hipoxemia es una alteración de la difusión alveolo-capilar. Hay una adecuada ventilación, hay una adecuada perfusión, pero hay un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, del intersticio pulmonar. Entonces, el espacio que tiene que atravesar las moléculas de oxígeno y del CO2 para ir del alveolo al capilar o del capilar al alveolo está engrosado. Existe una limitación a la difusión alveolo-capilar de oxígeno y de CO2. Obviamente, esto se asocia con hipoxemia que aumenta con el ejercicio. Y la PCO2 puede estar normal o disminuido. Debemos recordar que la PCO2, el CO2 es una molécula 20 veces más difusible que el oxígeno. Entonces, más fácilmente puede difundir incluso a través de espacios intersticiales engrosados. Al tener hipoxemia, el individuo puede aumentar el volumen minuto respiratorio. Son individuos que viven con una taquipnea, una frecuencia respiratoria elevada entre 25 y 30 por minuto. Entonces, al aumentar el volumen minuto, aumentan el volumen alveolar y la PCO2 está normal o disminuida. Sin embargo, la diferencia alveolar arterial de oxígeno está aumentada porque existe una alteración en la difusión alveolar arterial de oxígeno. Se corrige con la administración de oxígeno. Ejemplos de estas alteraciones es la fibrosis pulmonar y los ambientes a grandes alturas. Obviamente, en el ambiente a grandes alturas no existe una fibrosis pulmonar, sino existe una limitación en la difusión porque hay menor presión alveolar de oxígeno. Podría decirse que el ambiente a grandes alturas podría ser una hipoventilación alveolar, pero no es en grandes alturas no están hipoventilando. A grandes alturas lo que más bien uno hace es hiperventilar. Por eso no entra dentro de esta categoría de hipoventilación alveolar los ambientes a grandes alturas, porque en grandes alturas no está disminuido el volumen minuto, sino más bien está aumentado el volumen minuto. Está aumentado el volumen minuto porque estamos con taquipnea. Pero al estar la presión alveolar de oxígeno muy disminuido, entonces existe una limitación en la difusión de oxígeno
porque la presión, la diferencia de presión entre el alveolo y entre el alveolo y el capilar de oxígeno está disminuida. En vez de tener 84 de presión alveolar de oxígeno a 5.000 metros, es posible que tengamos 50 de presión alveolar de oxígeno. Entonces, la diferencia entre 50 de presión alveolar de oxígeno y 45 en la presión venosa existe una diferencia solamente de 5. Entonces, esa diferencia de 5 hace que exista una disminución, una limitación en la difusión de oxígeno. Por eso es que el ambiente a grandes alturas está dentro de este grupo de la limitación de la difusión, no porque exista una fibrosis en el pulmón, sino porque existe una disminución en la diferencia de presiones entre el alveolo y el capilar de oxígeno. Tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es la hipoxia y la hipoxemia. La hipoxia es el aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos, mientras que la hipoxemia es la disminución del oxígeno, de la PO2 en la sangre. Es la disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre, la hipoxemia. No todas las hipoxemias se asocian con hipoxia. Ahora, no todas las hipoxias son producidas por hipoxemia. Hay otras causas de hipoxia también. Por ejemplo, cuando hay una disminución severa de la PO2 y de la saturación, obviamente va a haber hipoxemia. Se llama hipoxia hipoxémica. Pero puede haber cuadros de anemia severa, donde hay una disminución de la hemoglobina, del contenido arterial de oxígeno. O puede haber intoxicación por monóxido de carbono que interfiere con el transporte de oxígeno. Yo puedo tener en la intoxicación por monóxido de carbono una PO2 de 100 y tener una hipoxia anémica. ¿Por qué? Porque la hemoglobina no está en la intoxicación por monóxido de carbono, se produce carboxihemoglobina. Y la hemoglobina está ocupada por el monóxido de carbono. Y yo mido la oxigenación en la sangre y me da una PO2 de 100, porque está midiendo la presión parcial de oxígeno, mientras que la hemoglobina está completamente saturada con el monóxido de carbono. Entonces yo puedo tener hipoxia anémica sin tener hipoxemia. Puede haber una disminución del gasto cardíaco con disminución del transporte de oxígeno. O puede haber una obstrucción arterial localizada, una embolia que tapa la arteria femoral y obtener una hipoxia circulatoria. Estados de shock con una disminución severa del gasto cardíaco pueden producir hipoxia circulatoria sin estar asociados con hipoxemia, con baja en el PO2 en la sangre. Por eso es que la hipoxia no es sinónimo de hipoxemia. Puede haber hipoxia disóxica. Eso significa una mala utilización de oxígeno en los tejidos en los estados de shock de sepsis. En los estados de sepsis se producen cortocircuitos arteriovenosos que conectan directamente las arteriolas con las vénulas y la sangre pasa de las arteriolas a las vénulas sin pasar por los capilares. Entonces los tejidos no tienen la capacidad de extraer el oxígeno. En las intoxicaciones por cianuro, el cianuro altera el sistema de citocromo de la mitocondria. Al alterar el sistema de citocondria el sistema de citocondria de las mitocondrias, no se genera ATP. Entonces las células empiezan a morirse con hipoxia, aunque yo tenga una buena oxigenación en la sangre. Puede haber un aumento en el metabolismo, en las necesidades metabólicas y con un transporte de oxígeno normal. Si yo estoy en estado convulsivo severo, con fiebre alta, necesito tengo un consumo de oxígeno alto de oxígeno
y el transporte de oxígeno sigue siendo normal, no es suficiente. Entonces eso se llama hipoxia disóxica. No le estoy dando, las células no están usando bien el oxígeno. Y obviamente puede haber una disminución de la presión barométrica con la altura que se llama hipoxia hipobaríca. Por eso la hipoxia es una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos y la hipoxemia no siempre es sinónimo de hipoxia. La hipoxemia puede producir hipoxia, pero hay otras circunstancias donde puede no haber hipoxemia y yo tener hipoxia tisular. La clínica de la insuficiencia respiratoria es variable. Depende de la patología que ha producido la insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria obviamente es un síndrome. Es un síndrome que denota la falla del pulmón en su función principal, cuál es el intercambio gaseoso, la oxigenación a nivel alveolo-capilar. Pero este síndrome es producido por múltiples enfermedades, varias enfermedades, incluso enfermedades extrapulmonares. Por lo tanto, la clínica depende de la patología subyacente. La clínica puede ser secundario a una neumonía con tos, expectoración, fiebre, como puede ser un paciente que tiene un síndrome de un traumatismo raquimedular y tener insuficiencia respiratoria y tener dolor en el cuello y tener tetraplegia y no tener ninguna condición pulmonar previa. Y obviamente la clínica va a depender, los síntomas van a depender mucho de la patología causante del síndrome de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, los dos signos clásicos de la insuficiencia respiratoria, ¿cuáles son? La hipoxemia y la hipercapnia, por sí solos producen síntomas. La hipoxemia aguda produce síntomas sobre todo a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema cardiovascular. En el sistema nervioso central va a producir incoordinación motora, excitación, somnolencia, disminución de la capacidad intelectual, alteración del nivel de conciencia, estupor, coma y puede llegar incluso a la muerte, una hipoxemia aguda severa. En el sistema cardiovascular va a producir la respuesta adrenérgica típica de taquicardia, hipertensión arterial y obviamente cuando la hipoxemia es severa y prolongada puede llegar a la bradicardia, depresión miocárdica, el shock. Indudablemente nosotros no debemos esperar a diagnosticar una hipoxemia buscando cianosis. La cianosis es la etapa final de la hipoxemia. La cianosis, que es la coloración azulada oscura de los lechos subungueales de las mucosas, se produce cuando la hemoglobina reducida es más de 5 gramos por litro. Esto va a indicar una hipoxemia muy severa y en grado avanzado que ya está produciendo trastornos que van a poner en riesgo la vida del paciente. Además, si un paciente, por ejemplo, está con una hipoxia anémica, con una anemia severa, nunca va a desarrollar cianosis porque su nivel de hemoglobina puede que sea de 3, entonces no va a tener valores de hemoglobina suficientes para acumular 5 gramos de hemoglobina reducida y manifestarse como una coloración oscura de las mucosas. Entonces, estas alteraciones de hipoxemia aguda son las que nosotros debemos tomar en cuenta para buscar y realizar una gasometría y constatar que realmente en este momento el paciente está con hipoxemia y buscar la causa por la cual tiene hipoxemia y de acuerdo a eso, obviamente, tratar la hipoxemia y tratar la causa de la insuficiencia respiratoria. La hipoxemia crónica
Se presenta sobre todo en personas que tienen enfermedades crónicas, pulmonares crónicas, o en personas que viven en la altura, personas que están acostumbradas a vivir en la altura. También presentan alteraciones a nivel del sistema nervioso central y así en el sistema cardiovascular. Son personas apáticas que tienen falta de concentración, con respuestas lentas a los estímulos. Son personas lentas que tienen tendencia a dormirse, con poca interacción con su medio ambiente. Puede haber hipertensión arterial en el sistema cardiovascular, hipertensión arterial pulmonar crónica. Esta es la respuesta clásica del sistema arterial pulmonar a enfermedades pulmonares crónicas, la hipertensión arterial pulmonar crónica. Esa hipertensión arterial pulmonar crónica va a producir un aumento de la carga, un aumento del trabajo, de la carga hacia el ventrículo derecho. Ese ventrículo derecho, a medida que pasan los años, está trabajando contra una hipertensión arterial pulmonar crónica, va a empezar a hipertrofiarse, a dilatarse el ventrículo derecho, la aurícula derecha, y ese fenómeno se va a llamar el cor pulmonar crónico, que va a significar un deterioro de la función cardíaca derecha secundaria a la hipertensión arterial pulmonar crónica. Este cor pulmonar crónico se va a manifestar indudablemente con datos de insuficiencia cardíaca derecha, con ingurgitación yugular, con hepatomegalia, con edemas periféricos, con ese aspecto pletórico del individuo, congestivo, grueso, y indudablemente la hipoxemia crónica va a inducir a la respuesta de la generación de glóbulos rojos y a la producción de poliglobulia. Por eso es que las personas que viven en la altura, las personas que viven en el alto, por ejemplo, ustedes pueden ver que son personas poliglobúlicas, tienen una facies roja, congestiva, hinchada, con los pies hinchados porque tienen cor pulmonar crónico. Seguro que si le hacen una ecocardiografía tienen hipertensión pulmonar crónica. No queremos decir que son apáticos, pero a veces son un poco más lentos en sus reacciones. Esos son los síntomas relacionados por la hipoxemia. La hipercapnia aguda, la elevación importante del CO2 por encima de 50 milímetros de mercurio, también produce alteraciones en el sistema nervioso central y a nivel del sistema cardiovascular. En el sistema nervioso central se va a superponer las alteraciones de la función del sistema nervioso central a la hipoxemia. Desorientación, somnolencia, obnivelación, coma y muerte. O sea, tanto la hipoxemia como la hipercapnia, los dos van a alterar la función del sistema nervioso central, van a deprimir la función cortical, van a llevar a un estado de coma y muerte, desde la somnolencia, estupor, obnubilación, coma y muerte. A nivel cardiovascular, la hipercapnia va a depender si va a producir vasoconstricción o vasodilatación. Depende de la respuesta que vaya a tener el individuo. Típicamente, ustedes van a ver a veces pacientes que tienen sudoración facial y en la parte anterior del tórax. A veces, en el posoperatorio de una cirugía abdominal de un paciente relativamente gordito, de repente a las 3, 4 horas de la cirugía, ese paciente empieza a tener sudoración en la frente, sudoración en la parte anterior del tórax, y nadie sabe por qué. Le toman la temperatura y no está con fiebre la persona. Eso puede ser una manifestación de que está empezando a tener hipercapnia aguda, porque en el posoperatorio de cirugías abdominales, sobre todo en las personas que tienen un aumento de peso, empiezan a tener hipoventilación por el dolor, por la manipulación de la pared abdominal durante la cirugía. Quién sabe
la cirugía ha sido en la parte superior del abdomen. Y obviamente eso produce una disminución de la movilidad, una disminución del uso de los músculos respiratorios y empiezan a hipoventilar en el posoperatorio. La hipoventilación se asocia con hipercapnia y empiezan a tener sudoración, sobre todo a nivel de la frente y en la parte anterior del tórax. Y ese es un signo importante que tienen que acordarse porque es un signo que indica sobre todo la posibilidad de que esté haciendo hipercapnia. Taquicardia. La presión arterial puede ser variable, puede estar disminuida o puede ser episodios de hipertensión arterial. La hipercapnia crónica es bien tolerada, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, porque la hipercapnia produce vasodilatación cerebral, va a producir dolor de cabeza, somnolencia, temblores. Entonces, en una insuficiencia respiratoria, ¿cómo vamos a manejar una insuficiencia respiratoria? Ya sea aguda, crónica o aguda sobre una crónica, la hipoxemia, la insuficiencia respiratoria está determinada sobre todo, está cuantificada por el nivel de la oxigenación en la sangre, el nivel de la presión parcial de oxígeno en la sangre. Y al nivel de presión parcial del oxígeno en la sangre vamos a poder clasificarla a esa hipoxemia si tiene asociado hipercapnia o sin hipercapnia. Con hipercapnia, sin hipercapnia. Y a eso vamos a ver en forma progresiva todas estas posibilidades. Con hipercapnia y parénquima pulmonar sano, con hipercapnia y parénquima pulmonar enfermo, sin hipercapnia con enfermedad pulmonar crónica, sin hipercapnia con enfermedad pulmonar aguda. Obviamente hay múltiples enfermedades. Si yo tengo hipoxemia, insuficiencia respiratoria con una PO2 menos de 50, con hipercapnia, o sea, significa que la PCO2 también está más de 50, y el parénquima pulmonar está sano, o sea, no hay enfermedad del pulmón. Entonces debo buscar causas fuera del pulmón que están produciendo una disminución de la ventilación. Enfermedades del sistema nervioso central, intoxicaciones, sedación, enfermedades neuromusculares, trastornos de la caja torácica, obstrucción de la vía aérea principal. Enfermedades por fuera de los pulmones, porque en este momento hemos determinado que el parénquima pulmonar está sano. Sobredosis de sedantes. Un individuo al que le han dado 10 miligramos de diazepam o 15 miligramos de midazolam. Entonces, ese individuo va a tener insuficiencia respiratoria hipoxémica hipercápnica con un parénquima pulmonar sano. La causa es una hipoventilación alveolar, una disminución de la ventilación. Pacientes que están en coma por lesión del sistema nervioso central, que tienen un accidente cerebrovascular o un traumatismo cráneoencefálico severo, apnea del sueño, enfermedades de las vías nerviosas o de la médula, como el Guillain-Barré, tétanos o el trauma raquimedular con sección medular. Todas estas enfermedades agudas van a producir una disminución de la fuerza muscular. Disminución de la fuerza muscular. Por lo tanto, el individuo va a hipoventilar. Va a tener hipoxemia e hipercapnia. En forma crónica, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de la unión neuromotora o a nivel de los músculos, que también produce debilidad, fatiga de los músculos respiratorios. Lo más típico y lo más
frecuente de observar es la intoxicación por órgano fosforado. Es algo que van a ver frecuentemente. El órgano fosforado son químicos que usan son químicos que usan los campesinos como pesticidas. El Perfectium, Malatium, una serie de pesticidas que usan en sus cultivos para matar los bichos que atacan a la papa. Son gusanos que atacan a la papa. Papa hampis lo llaman. Entonces, estos pesticidas son organofosforados. En las ciudades tenemos los carbamatos. Los carbamatos son los raticidas. Raticidas que usan en polvo para, obviamente, matar las ratas. Y ustedes pueden ir al mercado, ahí La Pampa, y ven en las carretillas, para matar ratas venden a 2 pesos los sobres, raticidas. Hay a una chica le deja su novio, va a la carretilla de la cancha, con 2 pesos se compra un raticida, va a su casa y se toma. Es la forma como solucionan sus desavenencias amorosas. Con 2 pesos de un carbamato, un raticida en la carretilla del mercado La Pampa. Estos órganos fosforados, carbamatos, lo que hacen es inhibir a la colinesterasa. La colinesterasa es primero nosotros tenemos en la unión neuromotora, en la unión entre el sistema nervioso y los músculos, el neurotransmisor es la acetilcolina. Toda vez que se transmite un impulso nervioso de los nervios a los músculos para que induzca la contracción muscular, se secreta vesículas con acetilcolina en las uniones sinápticas, postsinápticas. Esa acetilcolina va hacia los músculos, se une con los receptores y produce la contracción muscular. Y en condiciones normales nosotros tenemos colinesterasa en las uniones neuromusculares. La colinesterasa agarra y metaboliza la acetilcolina y nuestros músculos quedan liberados de la acetilcolina y nuevamente esperan otro nuevo estímulo para contraerse. Pero cuando existe intoxicación por órgano fosforado por carbamatos, estas sustancias químicas inhiben la colinesterasa. Entonces, la acetilcolina se queda en la unión neuromuscular. La acetilcolina se queda en los receptores musculares. Entonces, estos receptores musculares se quedan contraídos. Entonces, se quedan, ya no tienen receptores para una nueva contracción. Entonces se produce una despolarización permanente de la unión de los músculos, porque existe un exceso de acetilcolina, una despolarización permanente de los músculos, porque no hay colinesterasa que esté metabolizando la acetilcolina. Entonces, al existir un exceso de acetilcolina, es como si estuviéramos dando relajante muscular. Los músculos se relajan completamente, se tetanizan y se relajan completamente. Entonces, obviamente, al no existir contracción muscular, el paciente empieza a tener disfunción de los músculos respiratorios, hipoventila y hace insuficiencia respiratoria hipoxémica hipercápnica, con un parénquima pulmonar sano. Hay otras patologías musculares como la miastenia gravis, las distrofias musculares, la polimiositis, que también se asocian con debilidad muscular. Alteraciones electrolíticas como la hipofosfatemia, la hipocalemia, la parálisis del diafragma. Enfermedades de la caja torácica, el traumatismo torácico, la tórax volante, la cifoescoliosis, la obstrucción severa de la vía aérea.
El cuadro clínico es la enfermedad de base, asociado con los síntomas de hipoxemia y hipercapnia. La respiración paradojal abdominal. Respiración paradojal abdominal significa que durante la inspiración el abdomen se contrae, se entra, se mete en vez de salir. Hay uso de músculos accesorios de la respiración, aleteo nasal, tiraje intercostal, supraclavicular. Hay que medir la capacidad vital forzada. Cuando es menos de 15 cc por kilo peso indica una debilidad muscular importante. O medir la presión negativa inspiratoria máxima. Cuando es menor de menos 20 es también severo. En condiciones normales la presión negativa inspiratoria máxima es la capacidad que tenemos de succionar. ¿Con qué fuerza podemos succionar? Esa fuerza en condiciones normales es de 100 a 150, es una presión negativa de 100 a 150 centímetros. Cuando esa fuerza de succión es menor de menos 20, menos 15, menos 10, quiere decir que ese individuo no puede, no tiene contracción, no tiene fuerza muscular para succionar. El tratamiento es la enfermedad de base, el del TEC, del traumatismo, del órgano fosforado, el manejo de la vía aérea con la triple maniobra, la aspiración de las secreciones, intubación orotraqueal, oxigenoterapia, ventilación no invasiva o asistencia ventilatoria mecánica, dependiendo la gravedad del paciente. Podemos tener hipoxemia con hipercapnia y parénquima pulmonar enfermo. Parénquima pulmonar enferma, en este caso puede ser enfermedad pulmonar crónica, bronquiectasias, asma, silicosis, hipoxemia, hipercapnia con parénquima pulmonar enfermo. El mecanismo por el cual se produce aquí es el desequilibrio de la relación ventilación-perfusión e hipoventilación alveolar. EPOC, bronquiectasias, asma crónica. Lo típico de esto es el paciente que tiene insuficiencia respiratoria en un paciente crónico. En un paciente crónico. Sobre todo cuando el volumen expiratorio forzado es menos de 1 litro. Y el paciente tiene signos de hiperinsuflación pulmonar en la radiografía de tórax. En esos casos se produce una insuficiencia respiratoria aguda sobre un cuadro de insuficiencia respiratoria crónica. El manejo lo vamos a ver posteriormente porque todos estos cuadros, aunque tienen diferente denominación, se manejan más o menos de la misma forma. Una insuficiencia respiratoria aguda sobre un cuadro pulmonar crónico. Puede haber hipoxemia sin hipercapnia en un paciente con enfermedad pulmonar crónica, aquí más o menos parecido. En estos dos, los dos son iguales. Uno con hipercapnia, otro sin hipercapnia. También el EPOC, exacerbación del asma, las fibrosis pulmonares, enfermedad vascular pulmonar crónica. Los dos tienen enfermedad pulmonar crónicas. Puede ser con o sin hipercapnia. Obviamente también son pacientes que tienen una evolución crónica de insuficiencia respiratoria con episodios de agudización por factores desencadenantes determinados, infecciones pulmonares, factores ambientales, el tabaco, las cirugías, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar. Son personas que viven con enfermedad pulmonar crónica y que si, por ejemplo, presentan cuadros de insuficiencia cardíaca, van a desarrollar una insuficiencia respiratoria hipoxémica. Entonces hay que manejar hay que manejar la insuficiencia respiratoria crónica y al mismo tiempo manejar la insuficiencia cardíaca. Entonces estos pacientes van a tener manifestaciones en relación a cuán grave está la hipoxemia y la hipercapnia. ¿Cuán grave está? Puede haber, muchos están acostumbrados a un nivel de hipoxemia crónica. Algunos pueden presentar desorientación, disminución de su capacidad intelectual, alteraciones de la conducta. Muchas veces ustedes ven a personas con EPOC que en la noche están completamente desorientados, los operan de la vesícula y en la noche están inquietos, desorientados, excitados.
Hay aumento de la disnea. Puede haber tos con cambios de la expectoración si se asocia a un proceso infeccioso respiratorio. Cianosis, si la hipoxemia se hace más severa. Si hay broncoespasmo, puede haber roncos, sibilancias, taquipnea. Obviamente, también puede haber uso de músculos accesorios. La clínica va a depender de la causa por la cual estoy teniendo el deterioro de la hipoxemia, la causa por la cual se está produciendo los factores desencadenantes, si es una infección pulmonar, si es un TEP. Si es un TEP, por ejemplo, puede que tenga solamente aumento de la disnea, o si es un cuadro de infección respiratoria, voy a tener cambios en la expectoración. Va a haber taquicardia, arritmias, pulso paradojal, signos de insuficiencia cardíaca derecha. Es importante hacer gasometría a estos pacientes. Sobre todo hay que valorar el pH. El momento en que se produzca acidosis respiratoria o una acidosis mixta respiratoria y metabólica, entonces el paciente está grave. Si el pH está dentro de los límites adecuados, hay que valorar los niveles de PO2 y PCO2. Pero sobre todo es el pH el que nos indica la conducta. Si el pH se mantiene dentro de un rango más o menos adecuado es más o menos por encima de 730, y no entra en una acidosis o respiratoria o mixta, nos va a permitir hacer un manejo más o menos médico sin tener que llevarlo a terapia intensiva. Hay que pedir radiografía de tórax para ver sobre todo si tiene signos de EPOC, de insuficiencia cardíaca, de hipertensión pulmonar, y ver los factores desencadenantes, si ha hecho neumonía, si ha hecho neumotórax, si tiene derrame pleural, si tiene cardiomegalia, si tiene atelectasia, si durante la cirugía han querido colocarle un catéter venoso y le han producido neumotórax, o le han dado mucho líquido y el paciente está haciendo datos de insuficiencia cardíaca con líneas de Kerley, con derrames pleurales. En el electrocardiograma vamos a encontrar signos de crecimiento del corazón derecho, hipertrofia aurícula derecha, ventrículo derecho, arritmias. En el laboratorio, alteraciones electrolíticas, poliglobulia. La espirometría obviamente no se pide cuando existe un deterioro porque los pacientes posiblemente no colaboren con realizar un estudio espirométrico. En pacientes con EPOC, ustedes ya saben, para recibir la clase de EPOC, hay reducción del volumen expiratorio forzado un segundo, disminución de la relación BF1 capacidad vital forzada, disminución del pico expiratorio de flujo máximo. El tratamiento de la insuficiencia respiratoria reagudizada. Tratamiento del paciente que tiene una insuficiencia respiratoria crónica, ya sea tiene un EPOC con neumonía, ya tiene una fibrosis que ha entrado a quirófano, o es un paciente que tiene tromboembolismo pulmonar crónico que ha hecho un nuevo episodio, o es un paciente que tiene fibrosis pulmonar y que ha desarrollado una neumonía. Cualquier paciente crónico que se ha reagudizado su insuficiencia respiratoria. Lo primero es la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es tratar de mejorar la oxigenación a un nivel de saturación de 88 a 90%, no más. No buscamos una saturación de 95, 96% porque esos pacientes no van a oxigenar a esos niveles. Y si buscamos esos niveles, corremos el riesgo de tener una depresión del centro respiratorio y una elevación del CO2. O sea, nuestra meta es buscar una saturación de 88-90% máximo. Eso logramos administrando oxigenoterapia con fracciones controladas de oxígeno, con fracciones entre 20, 24, 28% de oxígeno, 30% de oxígeno, ya sea con un sistema Venturi o con puntas nasales a 1, 2, 3 litros, 4 litros máximo. No debemos usar fracciones
altas de oxígeno, 50, 60%, porque corremos el riesgo de reducir el estímulo hipóxico ventilatorio y de producir una narcosis hipercápnica. Al dar oxígenos, FiO2, al dar oxigenoterapia con FiO2 alta, anulamos el estímulo hipóxico ventilatorio y el individuo empieza a ventilar menos. El volumen minuto disminuye el volumen alveolar, acumula CO2 y puede entrar en narcosis hipercápnica, elevar el CO2. Una respuesta adecuada a la administración de oxígeno es lograr un aumento de la PO2 en 20 milímetros de mercurio y de la PCO2 solamente en 10 milímetros de mercurio. Si se eleva más de esto el CO2, hay que disminuir la FiO2, no suspender la oxigenoterapia. Disminuir, si estamos dándole 30, disminuir a 28 o de 28 a 24, pero nunca suspender la oxigenoterapia, porque en ese momento, si se eleva la PO2 y está entrando en narcosis hipercápnica y nosotros decidimos, uy, le estamos dando mucha FiO2, le quitamos el oxígeno, entonces en ese momento el individuo va a estar en hipercapnia y va a ser hipoxemia. Entonces va a estar en peores condiciones. Por lo tanto, cuando empieza a elevarse el CO2, producto de una administración exagerada de oxígeno, no hay que suspender la oxigenoterapia. Si obviamente esta oxigenoterapia no es suficiente para controlar la saturación, hay que hacer asistencia ventilatoria con ventilación no invasiva. Después de la oxigenoterapia hay que hacer fisioterapia, humidificación, aspiración de secreciones, hacer uso de broncodilatadores en nebulización o en inhalación, salbutamol, salmeterol, corticoides por vía sistémica o por vía inhalatoria. Y hay que controlar la causa desencadenante. Si es una neumonía, hay que dar antibióticos. Si es una insuficiencia cardíaca, hay que tratar la insuficiencia cardíaca con diuréticos o hacer sangría si estamos en estado de cor pulmonar con poligloburia muy importante. Hay que hacer profilaxis del tromboembolismo pulmonar o hay que hacer tratamiento del tromboembolismo pulmonar si consideramos que la causa de la insuficiencia respiratoria es un nuevo episodio de tromboembolismo pulmonar. Hay que buscar la causa desencadenante de la insuficiencia respiratoria y hay que tratar la insuficiencia respiratoria. Las enfermedades pulmonares localizadas. Hipoxemia sin hipercapnia con enfermedad pulmonar localizada, la neumonía localizada, neumonía, telectasia. Aquí tenemos enfermedad pulmonar localizada, neumonía. Se produce por un cortocircuito y desequilibrio de la relación ventilación-perfusión. El tromboembolismo pulmonar agudo, pues también por desequilibrio de la relación ventilación-perfusión que puede estar elevado o bajo cuando hay infarto. Atelectasia por cortocircuito. En estos casos son patologías que ustedes ya han visto, neumonía, tromboembolismo, atelectasia. Lo que hay que hacer es, además de la oxigenoterapia, ya sea por máscara o con reservorio, para corregir la hipoxemia, porque hay que corregir la hipoxemia. Aquí obviamente no, como son enfermedades agudas, no tenemos el riesgo de una narcosis hipercápnica. Son pacientes agudos que están con hipoxemia aguda, no son pacientes respiratorios crónicos. Podemos administrar mascarillas, incluso con reservorio. Podemos dar una FiO2 hasta de 90% para tratar de corregir la hipoxemia, porque la PCO2 no son enfermedades, la PCO2 no se va a elevar porque no son pacientes pulmonares crónicos. Hay que hacer asistencia ventilatoria mecánica si el paciente está muy grave. Y tratar la causa. Si es una neumonía hay que dar antibióticos. Si es un tromboembolismo hay que dar anticoagulación. Si es atelectasia por secreciones, por causa extraña, hay que hacer broncoscopía. Y por último, la hipoxemia sin hipercapnia con enfermedad pulmonar aguda puede ser no localizada, sino difusa en el edema pulmonar cardiogénico o el distrés respiratorio. Edema pulmonar. El edema pulmonar es un aumento del agua extravascular.
puede ser cardiogénico por aumento de la presión capilar hidrostática. ¿Sabes? Esto vamos a hacer junto con el tema de mañana. Pues ya me he cansado. Nos vemos mañana. Hola. Listo, Doc. ¿Están ahí o no están ahí?